Pues qué bueno que pudiste venir porque María me avisó que no iba a poder venir el día de hoy. Pues qué lástima, porque yo sé que traes una historia muy interesante que nos querías contar. Sí, esta historia es de mi familia. Ahí, de la casa donde les había contado la historia anterior. Sí. Pero esta vez, en lugar de contar yo la historia, les voy a poner el audio de mi tía. Que ella me contó la historia y me hizo el favor de grabarla para que la escuchen en su propia voz. Bueno, pues yo creo que entonces vamos a proceder a escuchar el audio. La jacaranda. Esta leyenda la escuché muchas veces de la boca de mi abuela. A ella le tocó presenciar los sucesos que hoy les contaré. Era el tiempo de la posrevolución en México. La gente solía esconder sus pertenencias entre las gruesas paredes de adobe de sus casas o enterrarlas, pues temían ser víctimas de los saqueadores, además de que no existían los bancos. Dicho esto, les cuento que mi abuela llegó a vivir con su madre a una casa que se encontraba prácticamente en el cerro, en la ciudad de Toluca, con algunas casas cercanas pero dispersas y la iglesia de San Juan como a 100 metros y más adelante el antiguo mercado 16 de septiembre. Su casa era una pequeña construcción de adobe en medio de un gran terreno donde había una magueyera y múltiples árboles frutales y florales. La casa tenía pequeñas ventanitas desde donde podían admirar la vegetación ella y mi bisabuela. Y afuera de la casita se encontraba una minúscula habitación que era el baño. La abuela tenía 15 años cuando llegó a ese lugar y contaba que las noches eran intensamente oscuras porque no había luz eléctrica y el cielo en su negrura dejaba resaltar una multitud de estrellas que lograban minimizar la oscuridad. Así que si tenía que salir al baño, debía llevar consigo un pequeño candil que poco la alumbraba, pero el jugueteo de la flama con el viento hacía que se dibujaran sombras macabras entre las copas de los árboles que a veces le robaban la tranquilidad. Al fondo del terreno, en el extremo contrario al baño, estaba una hermosa y enorme jacaranda, tupida de flores moradas, que en el día embellecía el patio, pero en las noches su base se transformaba en una luminaria, tenue, pequeña, apenas perceptible entre tanta oscuridad. Cuando mi abuela salía al baño en las noches, volteaba hacia la jacaranda y apenas vislumbraba algo como pequeñas llamitas que bailoteaban tímidas alrededor del tronco. Al principio sentía curiosidad, pero también temor de acercarse, así que mejor regresaba a su cama y se abrazaba de su mamá. Mis abuelas empezaban a contarle a sus escasos vecinos lo que sucedía en su patio, quienes les dijeron que en ese lugar seguramente había oro y plata enterrados y que tal vez por eso se veía esa luz justo en la jacaranda. Las incitaron a cavar y les aseguraron que se harían ricas al encontrar gran cantidad de joyas y metales valiosos. Las abuelas, que no eran ambiciosas y gozaban de una vida tranquila, decidieron no hacer nada. Si aquello que vivía en su patio no se metía con ellas tampoco se meterían con eso. El tiempo pasó y decidieron vender la mitad del terreno, esa parte que contenía muchos árboles, entre ellos la jacaranda. El nuevo propietario también experimentó la misma visión del fuego tenue alrededor del tronco de la jacaranda. Quizá a él también le dijeron que cavara y encontraría un tesoro. El hombre no esperó mucho tiempo y apenas puso a su nombre aquella propiedad, juntó sus herramientas y varios costales de yute para llevarse toda la fortuna que pensaba encontrar. Esa tarde inició su proyecto. Aún había luz. Empezó a cavar. Los minutos pasaban y no encontraba nada, pero cuando llegó más profundamente, la pala topó con algo duro, de sonido metálico. Era una pequeña caja. Siguió cavando, encontró otra y otra más, algunas más grandes y pesadas. Optó por sacar todas las que pudiera,
para al final abrirlas y acarrear todo aquel valioso contenido. La luz del sol ya casi se había ido y él se alumbraba para entonces con 2 pequeños quinqués. Había ya 5 cajas, pero aún su pala logró chocar con algo más, tal vez otro cofre, así que su ambición lo hizo seguir cavando con avidez. Y qué gran sorpresa para el hombre. Se trataba de un cráneo humano y toda la osamenta. Sintió un brutal escalofrío y una descarga de susto cuando introdujo las manos entre la tierra para sacarla y ver de qué se trataba. Dando un grito apagado y sórdido, se alejó de un salto, sentándose en la tierra, agitado, tratando de calmarse poco a poco. Aquella osamenta no sería un obstáculo para poder llevarse su tesoro, así que tomó un respiro y procedió al siguiente paso, a abrir las cajas. Primero las pequeñas para poder disfrutar al final la más grande y pesada que contendría lo mejor y más valioso de todo lo que había encontrado. La primera contenía solo algunas fotos de papel pudriéndose con rostros indistinguibles. Se sintió decepcionado y las aventó despectivo a la tierra. La segunda tenía varios documentos ininteligibles que también desechó con enojo. La tercera contenía un par de anillos de plata con nombres grabados, los cuales guardó rápidamente en su bolsillo. Más tranquilo, pensó que ya empezaba a encontrar lo que valía la pena, y más motivado se dirigió a abrir la cuarta caja. Esta pesaba más que las otras y fue más difícil abrirla, pero cuando lo hizo, se regocijó al ver una decena de cucharas y cuchillos de plata. Así que apresuradamente los echó en un morral y con una gran emoción corrió a abrir la caja más grande y más pesada de todas. Imaginaba las enormes y cuantiosas monedas de oro que encontraría ahí dentro. Con las fuerzas recuperadas después de tanto cavar, forcejeó el candado que la mantenía asegurada y después de un rato, con manos torpes por la emoción, logró quitarlo, pero no abrió la tapa. Su inmensa expectación lo había hecho perder la ecuanimidad y empezó a reír inconteniblemente, solo, en medio de aquella lúgubre obscuridad. Y cuando se apagó al fin su risa sardónica, levantó la tapa del cofre, polvoriento, y de su interior salió un gas negro como tamo, incontenible y maloliente, que su agitada respiración no pudo evadir, cayendo estrepitosamente dentro de la zanja que él mismo había cavado, quedando sin vida minutos después. Decía mi abuela que cuando el dinero no estaba destinado para quien lo desenterrara, se deshacía, produciendo un gas mortífero para que ese extraño no se adueñara de lo que ahí se había resguardado alguna vez. Muy bien, ¿qué te pareció la historia? Pues estuvo muy interesante, esa sí tenía mucho de terror también, ¿sí? Pues mira, yo sé que en esa calle de Gómez Pedraza se han encontrado pues dinero muy antiguo, en terrenos que eran de la iglesia de San Juan Chiquito y de la iglesia o convento del Carmen, desde Sor Juana hasta Rayón. Por ahí ha habido varios encuentros. No podemos dar la dirección exacta de donde los encontraron, pues para no perjudicar a las personas que encontraron ese dinero, pero pues vamos a buscar contar las historias de lo que ha pasado por ahí. Sí, había la historia de un padre que ahí en la iglesia también buscó dinero, ¿no? Me parece. Sí, en la iglesia de San Juan Chiquito. No sé si conoces. Sí, más o menos la historia. Vamos a investigar un poco más a fondo y haremos la narración de lo que pasó ahí.